Bien, entonces aquí tenemos en este siguiente video una tabla, bueno, tenemos unas columnas en las cuales se tienen algunos textos como son fuerza, largo, ancho y presión. Entonces aquí lo que vamos a utilizar será nuestra función de formulario para agregar datos y automáticamente se vayan completando los datos en la tabla y se crea una base de datos. Entonces vamos aquí a ingresar valores. Entonces, si recurrimos a nuestra, en física, a la fórmula básica de presión, nos dice que es la fuerza aplicada sobre una unidad de área. Entonces, nosotros necesitamos la fuerza aplicada en newtons y necesitamos el área. Y el área, por ejemplo, de una placa rectangular sería multiplicar el largo por el ancho para obtener la presión. Pero ¿qué detalle vemos aquí? Observamos que si queremos hacerlo y nuestra celda de presión sería la última, entonces aquí en este lugar debería ir el siguiente título del área para hacer automáticamente nuestra fórmula de área sin tener que estar poniendo muchos paréntesis. Entonces, si nosotros queremos insertar una nueva columna o fila, nosotros nos colocamos en esta zona gris. Si queremos agregar una columna, darle clic en la literal, en la letra que queremos agregar la columna. Si lo que nosotros ahora queremos es agregar una fila, nosotros nos colocamos en la barra lateral vertical donde están los números en color gris y nos colocamos en el número, o sea, fila, donde queremos insertar nuestra nueva fila. Entonces, nosotros entre ancho y peso queremos agregar una nueva fila que diga área. Entonces, como les dije, en la zona gris sobre la literal le damos clic y se selecciona toda la columna y aquí lo podemos ver hasta donde termina la hoja de Excel. Toda la columna se seleccionó y ahora en nuestro menú inicio, en la sección celdas vamos a utilizar la función que dice insertar simplemente en el icono y se creó una nueva columna y aquí vamos a agregar el dato que nos falta, área en metros al cuadrado. ¿Bien? Y ahora presentamos nuestros datos y vamos a convertirlo en una tabla para que pueda ser utilizada como una base de datos. Pero antes de utilizar esa función que se llamará formulario, esa función debe de estar aquí en nuestra hoja de Excel. Si no se encuentra aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo siguiente. Si es nuestra primera vez que vamos a utilizar formulario, debemos ir a nuestro menú archivo. En nuestro menú archivo, en la parte final, vamos a tener una opción que se llama más o se llama opciones. Si tenemos más, le damos clic y en su menú desplegable seleccionamos la que diga opciones. Entonces, si es como la que estoy mostrando, vamos directamente en esta parte que dice opciones y se nos abrirá esta tabla de contenidos. Entonces, en esa tabla, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo siguiente. De esas opciones vamos a ir a barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic y aparece esta pantalla. Posteriormente vamos a este cuadro y seleccionaremos comandos que no están en nuestra cinta de opciones. O sea, nuestra cinta de opciones es esta de color verde que está en la parte superior. Entonces aquí en este listado vamos a buscar hasta la letra F. Ese icono que nos dice formulario o Data Form Excel. Le damos clic y después en agregar y aparecer aquí. Como vemos va a aparecer junto con estas opciones que se encuentran aquí en la zona de color gris. Entonces ya que está aquí en esta zona vamos a darle a aceptar. Y listo, vamos a observar aquí que en la parte superior aquí se encuentra esta función de formulario. Bien, formulario. Ahora, para poder utilizarlo tal cual, necesitamos que nuestra tabla tenga formato de tabla para que pueda ser utilizada de manera adecuada con la función formulario. Entonces, para eso debemos seleccionar todos nuestros textos, o sea que serán los títulos de columna. También la siguiente fila que está abajo de ellos. Ahora en nuestro menú
insertar, propiamente en nuestra opción tabla, nos sale un pequeño cuadro. Y de este cuadro que aparece aquí, aparecen seleccionadas, se observan aquí seleccionadas desde la A1 hasta la E2. Es importante que en este cuadro le demos la opción, la tabla tiene encabezados. Esto para cuando le demos aceptar, nuestra tabla automáticamente adquiere el formato de una tabla preparada para un formulario. Aquí lo vemos. Y siguiente paso es colocarnos en la primera celda de todos. En esa primera celda. Y ahora utilizamos esta función formulario que les estoy comentando. Listo. Y entonces aparece este cuadro que dice hoja 1 y todos los datos. Si aquí queremos que aparezca un nombre en específico como presión hidrostática o presión simplemente, debemos editar el título de esta hoja 1. ¿Cómo lo hacemos? Cerramos esto y en la parte inferior, vamos a darle zoom otra vez, en la parte inferior de nuestra tabla aparece esto, hoja 1, aquí. Con este icono podemos agregar otras hojas, por ejemplo, hoja 2. Hoja nueva, como dice, hoja nueva, se agrega hoja 2. Bueno, regresando a la hoja 1, aquí clic, le damos doble clic y con esto vamos a borrar y agregarle el nombre que aparecerá en el formulario. Vamos a ponerle presión hidrostática. No, presión sobre un área. Sobre un área. Le damos clic en cualquiera de las celdas y ya se cambió el nombre. Bueno, regresamos a nuestro tamaño original. Ya está. Como les dije, nos colocamos en la primera celda de nuestra tabla ya preparada para formulario. Vamos a darle clic en nuestra función formulario y aparecerá ya el formulario con ese nombre que le pusimos en la parte de abajo. E ingresamos los datos. Fuerza en newtons, 90 newtons. Y ok, aquí entonces si tenemos el área, necesitamos ingresar el valor de su resultado de hacer la operación. Pero si queremos que nuestra tabla lo calcule automáticamente, pues vamos a ingresar una fórmula. Entonces, deshacemos esto, volvemos a cerrar. Vamos a esta celda que está debajo de área e ingresamos la fórmula de la presión, que la presión será igual a la fuerza dividida entre el área. Signo igual, recordarán, para poder llamar una fórmula, y selecciono las celdas. Primero vamos a calcular aquí el área. El área es base por altura o largo por ancho. Selecciono nuestra celda del dato del largo y vemos que en esta ocasión no aparece B2 como en el video anterior, donde seleccionamos una celda y aparecía su nombre B1, B2, B3. En esta ocasión, como ya la tabla tiene formato para poder recibir la función de formulario, ahora aparece arroba, la referencia arroba largo en M, o sea, la celda que está en la columna largo. Y ahora pongo el signo de división. Recordarán cómo se hizo, Shift 7 o con la tecla que está arriba del teclado numérico, arriba del 8. División, y ahora selecciono la otra celda, el ancho, largo por ancho. Ok, la operación es largo por ancho, entonces en lugar de una diagonal es un por asterisco. Selecciono el ancho, le doy clic, otra vez aparece la referencia, arroba ancho M, y le damos enter. Listo, ya se calculó. Ahora nuevamente nos colocamos en nuestra primera celda de la tabla. Damos clic en formulario y observamos que donde hay área ahora no se puede seleccionar y existe un 0. ¿Qué pasa cuando ingresamos valores? Como les dije, 80 newtons. Pongo un largo de, como está en metros, sería 0.5, o sea, 50 centímetros. Coloco 0.5. Y del ancho coloco 0.8, 80 centímetros. Es importante recordar que aquí en la numeración, cuando pongamos decimales, hay que utilizar nuestro punto decimal que está en el teclado numérico para evitar errores.
Listo. Entonces ya le damos Enter. Le damos Enter o simplemente le damos en nuevo. Y observamos que nuestra tabla ya hizo el cálculo. ¿Ya vieron? Ya se calculó el área. Pero vemos que sigue sin calcularse la presión. Pero resulta que en esta ocasión ya agregamos un dato. Como lo podemos ver aquí en formulario, ya existe un dato. Si existe un dato, entonces nosotros podemos modificarla para que se aplique esa nueva fórmula de presión. Vamos a verlo. Cerramos nuestro formulario, regresamos a nuestra tabla y ahora vamos a hacer nuestra fórmula de la presión, que ahora sí será una división, la fuerza dividida entre el área. Entonces colocamos signo igual para llamar las funciones matemáticas o las librerías, la biblioteca de fórmulas. Selecciono la fuerza y esa fuerza se aplica sobre una unidad de área, diagonal, y selecciono el área. Le doy enter y listo. Ya calculo, dice que la presión en pascal será de 200. Ahora regreso a mi tabla, el primer encabezado, voy a formulario, le doy clic y vemos que ya también la celda o el registro de presión ya no se puede seleccionar, aparece un número. Entonces, genero un nuevo registro. ¿Cómo lo genero? Bueno, con esta tabla, con esta barra lateral, o las flechitas, me desplazo hacia abajo hasta que esto se limpie y se cree un nuevo registro limpio. ¿Listo? Ya aparece el nuevo registro y está listo para escribir datos. Entonces pongo otra fuerza, pongo 85, pongo un largo de 0.3 por un ancho de 1.2, o sea, de 30 centímetros y 1.2 metros. Le doy enter o simplemente le doy en nuevo y vemos que nuestra tabla ya calculó automáticamente el área y calculó la presión. Y entonces al darle nuevo o enter se pasa al siguiente registro y aquí vemos, está un registro, dos registros y podemos ir agregando valores cada vez más. Voy a poner un tercer valor que sería 56 newtons contra un largo de 0.25, o sea 25 centímetros y por último 1.5 metros. ¿Cómo va a funcionar la fuerza sobre esa área, esa placa rectangular? ¿Cuál es su área y cuál es su presión? Le doy enter. En lugar de utilizar nuevo esta vez, voy a utilizar la tecla enter. Se crea un nuevo registro en limpio, un nuevo, ajá, y vemos que aquí se calculó. Bien, aquí tenemos los valores y así podemos ir haciéndolo, agregando nuevos valores y se va generando la tabla hacia abajo de manera automática. Pero ¿qué resulta en esta ocasión? Que ya llené mi tabla. ¿Puedo utilizar mi formulario para hacer algunas llamadas a ciertos datos y poder en este caso que me arroje un resultado? Sí. Pero ¿cómo lo hacemos con el formulario? Dentro del formulario, que lo tenemos aquí, para que nos sirva ahora de consulta en lugar de hacer captura de datos, me voy a las opciones que tenemos aquí, me coloco previamente, debo de estar colocado en el registro número 1 para poder comenzar adecuadamente. Registro 1, me voy hacia mi celda, bueno, en este caso botón que dice criterios, y vemos que dice aquí arriba en lugar de nuevo usuario o registro 1, 2, 3, dice criterios y entonces está listo. Todas se activan de entrada porque yo voy a colocar un valor porque quiero determinar cuáles serían los demás datos para el valor que dé. Por ejemplo, si yo quiero buscar con fuerza, vengo en fuerza, coloco uno de los valores, cuáles serían los datos de largo, ancho, área y presión que se capturaron, o sea, ese no va a calcular, sino que se va a hacer una consulta con los datos que ya están escritos en nuestra hoja de Excel. Fuerza, voy a darle 85 y en lugar de darle enter, voy a darle clic en la opción que dice buscar siguiente y listo. Salen los datos para 85 que se vaciaron en la tabla. 85 es la fuerza que yo ingresé. Tengo el largo en M de 0.3, aquí lo vemos, el ancho de 1.2
y observamos que los demás valores son iguales. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora, y vemos que cambió nuestro formulario, ahora aparecen nuevamente criterios? Pero ¿qué pasa si ahora en lugar de buscar por la fuerza, quiero buscar por el ancho o por el área? Puedo hacer lo mismo. ¿De qué manera? Primero, asegurarnos que nos coloquemos en el primer registro. Segundo, ya estando en el primer registro, vamos a darle criterios. Y como previamente habíamos utilizado la celda de fuerza y está escrito el último valor que se puso, vamos a quitarlo, borrarlo. Ya que lo borramos, vamos a elegir otra. Por ejemplo, voy a elegir área. ¿Okay? En área. Y en área voy a buscar el valor de 0.375. Voy a darle buscar, siguiente y listo. Para 0.375 me dio como resultado una fuerza 56, o sea, vaya, mandó a llamar a todos los valores que están en la misma fila del área M2. Bien, tenemos entonces aquí nuestros valores ya obtenidos. Después de esto, si observamos, podemos cerrar nuestro formulario. Nos podemos colocar, podemos cerrar nuestra hoja de Excel, pasar un día, podemos regresar a nuestra hoja de Excel, abrimos. Nuevamente vamos a ingresar nuevos datos, nos colocamos en la primera celda de la tabla, vamos a activar formulario y ya que es el formulario activado, como nos manda al registro 1, vamos hasta el último registro, en donde aparecerá en blanco, nuevo registro y agregamos nuevos valores, 120 newtons, 129 newtons, un largo de 1.3 y un ancho de 1.5. Le doy en este caso enter o nuevo, le voy a dar enter y se crea el nuevo registro y todas las herramientas seguirán funcionales. Entonces hasta aquí llegamos con este video en el uso del formulario, cómo activarlo y usarlo, ingresar fórmulas independientemente que ya hayamos grabado la fórmula, la tabla y llamado a nuestro formulario. Se puede editar, crearle fórmulas para que lo haga de manera automática. Nos vemos entonces en el siguiente video.